Esta mañana yo quiero compartir, hermanos, algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y en el corazón de nuestro pastor también, para que podamos entender verdaderamente cuál es el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida. Y quiero predicar bajo el tema el Espíritu Santo en hechos. El Espíritu Santo en hechos. Hermanos, uno de mis anhelos esta mañana, bueno, dos cosas que yo quiero lograr esta mañana. Primero es que entendamos a través de la Biblia, de toda la Biblia, hermano, que el Espíritu Santo es real. ¿Cuántos dicen amén? Y segundo, la segunda cosa, hermanos, que quiero lograr esta mañana es que no se duerma. Así que escoja usted cuál quiere. Quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de los Hechos, y quiero que leamos exactamente en el capítulo 1, versículo del 1 al 8. Y vamos a leerlo, hermanos, en la versión tradicional, la Reina Valera, y dice de la siguiente manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3: a quienes también, después de haber padecido, se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Que Dios bendiga su palabra en esta hora. Una de los versículos principales, hermano, y centrales acerca del libro de los Hechos es el capítulo 1, versículo 8, que dice literalmente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y ¿hasta dónde, hermanos? Vamos, dígalo fuerte: ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Yo siempre he creído algo: el objetivo de Dios de poder predicar el evangelio a todo el mundo ha sido siempre a través de la poderosa mano de Dios mismo. Pero ¿cómo nosotros podemos ir a las naciones a predicar si no tenemos verdaderamente el mismo poder con que el enemigo fue derrotado? El mismo poder con que Jesús predicó estando acá en la tierra, pues Dios también ha designado ese poder y lo ha dado para que la iglesia tenga la bendición, hermanos, de avanzar. Digan conmigo: avanzar para el reino de Dios. Quiero leerle rápidamente una ilustración. Esta ilustración se llama: la maestra no tiene cerebro, y dice de la siguiente manera: una maestra quiso demostrar a sus alumnos que Dios no existía, y preguntó a uno de ellos: ¿ves los árboles allá afuera? Sí, contestó el alumno. ¿Ves el cielo? Sí, contestó de nuevo. Entonces la maestra preguntó: ¿y vistes a Dios? No, maestra, le contestó. Exacto. Podemos ver todo lo que existe afuera, pero no podemos ver a Dios. Entonces el alumno le dijo a la maestra: ¿puedo hacerle la misma pregunta a otro de mis compañeros? Está bien, le dijo la maestra, un poco asustada. El alumno llama a otro compañero y le hace las mismas preguntas. ¿Ves los árboles afuera? Sí, contestó. ¿Ves el cielo? Sí, contestó. ¿Ves a la maestra acá? Sí, contestó. ¿Todo lo que existe se ve?, preguntó el alumno. Sí, contestó el compañero, un poco molesto. ¿Ves el cerebro de la maestra?, le di. Y preguntó con mucho interés, y el compañero le contestó: no. Entonces llego a la conclusión, dijo el alumno, por lo que nos han enseñado hoy, que la maestra no tiene cerebro. Saben, hermanos, el Espíritu Santo no se trata de verlo o sentirlo. El Espíritu Santo se trata más bien, hermano, de experimentarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esta mañana estarían dispuestos a experimentar el Espíritu Santo de Dios en su vida?
Mucho se ha hablado del Espíritu Santo aquí, el Espíritu Santo allá, pero hermanos, más que querer creer en verlo, en sentirlo, es una experiencia que cada creyente tiene después de su conversión. Por eso vemos, hermanos, una iglesia en Hechos de los Apóstoles donde verdaderamente el impulso era tremendo, era fuerte, era poderoso. ¿Por qué? Porque ya no se trataba de ellos, se trataba del poder que había en ellos. Y ese mismo poder es el que usted y yo tenemos. Se llama el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Quiero iniciar, hermanos, esta predicación hablando las mismas palabras que Jesucristo declaró y dijo a los discípulos antes de ascender al cielo, acerca de una verdad absoluta que tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Él les dijo, hermanos, en el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esa realidad sucedió, hermano. En el capítulo 2 de Hechos se da, hermanos, el tiempo donde los discípulos viven el poder manifiesto del Espíritu Santo y empiezan a una obra poderosa, empieza a un mover fuerte, hermanos, que hasta el día de ahora nosotros lo estamos experimentando y lo estamos teniendo en diferentes circunstancias. Algunas curiosidades, hermanos, del libro. Yo no sé cuántos de los que están acá alguna vez han leído el libro de Hechos de los Apóstoles. Algunos teólogos le consideran que debió de llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque básicamente trata mucho acerca de la obra que el Espíritu Santo hace, pero ya no a través de Jesucristo, sino que en esta ocasión, hermanos, lo hace a través de la iglesia que recién empieza y hacer cosas para el Señor. Y por ejemplo, hermano, algunas curiosidades del libro. El tiempo de lectura es de 2 horas 40 minutos. Si usted lo ha leído, qué bueno por usted. Contiene 28 capítulos, 1007 versículos, 24.200 palabras. Y sabe una cosa, y está totalmente cargado de la presencia misma del Espíritu Santo de Dios. Hay obra misionera, hay obra, hermanos, de fundación de iglesia, hay un mover increíble, hay situaciones que se dan en este lugar. El escritor es Lucas, hermanos, fiel colaborador de Pablo también, y este hombre escribe las cosas que él vio y que sintió. Y esta mañana es una mañana muy bonita para poder experimentar y estudiar un poco acerca de las maravillas, hermano, que nos trae la lectura también del libro de los Hechos. Hay 5 áreas principales, hermanos, que la Biblia enseña prácticamente acerca del Espíritu Santo. Y si usted ha traído algo para anotar en su Biblia, hay 5 áreas muy importantes para poder hablar acerca de lo que el Espíritu Santo es en toda la palabra de Dios. Primero, el Antiguo Testamento. ¿Sabe? El Antiguo Testamento está muy lleno acerca de la acción que hace el Espíritu Santo de Dios. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, relatan también mucho de la obra del Espíritu Santo. El evangelio de Juan, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, como les decía, y las cartas escritas por el apóstol Pablo, relatan, hermanos, diferentes aspectos que nosotros vamos a estudiar brevemente en esta mañana. Amén. Así que, hermanos, quiero que veamos 3 verdades bíblicas en esta hora que nos ayuden a comprender cómo el Espíritu Santo fue desde el Antiguo Testamento, vino cuando estuvo el tiempo de Pentecostés. Y, hermanos, nosotros como iglesia todavía alcanzamos esa bendición y esa promesa. Y si usted lo cree esta mañana, diga un fuerte amén. Amén. En primer lugar, hermanos, el Espíritu Santo es tan real desde el principio de la creación. Génesis capítulo 1 versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero ¿qué sucedía? El Espíritu, ¿qué dice la Biblia?, de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Hermanos, el Espíritu Santo operaba desde el tiempo de la creación, y podemos a lo largo del Antiguo Testamento ver hombres, hermanos, que poderosamente llenos del Espíritu Santo de Dios hicieron cosas increíbles. Hay mucha evidencia bíblica que el Espíritu Santo de Dios hizo, hermanos, en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento utiliza una palabra, hermanos, en hebreo, que es la palabra ruah,
que literalmente significa neuma, o es donde tenemos nosotros la neumatología, que es la doctrina que nosotros enseñamos o damos, la doctrina del Espíritu Santo. Y este espíritu que la Biblia registra en el Antiguo Testamento contiene una forma, una manera, hermano, que no solamente era a través de su existencia, sino que también era a través de la acción que hacía, de la actividad que ejercía. No era tanto solamente algo que estaba en el espacio, sino algo que se movía poderosamente y que lo haría a través de las personas. Eso es lo que nosotros siempre hemos entendido. Cuando alguien hace algo y lo hace para Dios, hermano, lo hace bajo la poderosa influencia del Espíritu de Dios. No sé si a usted alguna vez le ha pasado, pero usted dice: yo sentí de parte de Dios dar esto a la iglesia, o hacer esto e ir a aquel lugar, o decirle esta palabra a alguien, porque de alguna manera, hermanos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios venía y se activaba de una forma para que la gente viera la obra poderosa de Dios. ¿Sabe? Esta palabra, hermanos, también se ve manifiesta en la creación. El Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. ¿Sabe que cuando el Espíritu llega hay orden? Cuando el Espíritu llega, hermano, las cosas cambian, porque una de las razones del Espíritu Santo de Dios es que nosotros seamos guiados a través de la misma mente de Dios para que hagamos, hermano, las cosas conforme a lo que Dios está pidiendo. Y una de las razones que Dios permite la obra del Espíritu Santo en el principio es para poder dar orden, es para poder ordenar las cosas, hermanos, que estaban de alguna manera desordenadas. Ahora podemos decir que es la actividad, lo que les decía al principio, y no la naturaleza. Eso es lo que marca verdaderamente esta palabra, hermanos, en el Antiguo Testamento. Es la actividad que hacía, es cómo se manifestaba, es cómo se movía en medio de toda la creación. El Antiguo Testamento considera que el Espíritu puede actuar en la personalidad del hombre. Y sabe, a mí me llama la atención mucho esto, hermano, porque si una de las cosas que nosotros estamos tratando en nuestra vida espiritual de hacer es avanzar, hermanos, y caminar bajo la dirección de Dios. No sé si usted aquí esta mañana está con el deseo de querer avanzar a los propósitos de Dios. Si usted verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios. He tenido gente que me pregunta y me dice: ¿cómo sé que puedo hacer la voluntad de Dios? Y yo le digo: simple, solo deje que el Espíritu de Dios lo guíe. Permita que el Espíritu de Dios conecte sus pensamientos con los de Él. Permita que el Espíritu Santo de Dios venga y lo controle, lo dirija, y usted va a tomar decisiones, va a hacer acciones y va a hacer cosas como usted no se imagina. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo va a funcionar en usted. Hay tres niveles que el Espíritu Santo puede actuar en la personalidad de una persona. Primero, a nivel intelectual. Todos sabemos que el intelecto es algo importante para el hombre. La gente quiere entender las cosas bajo su intelecto, pero muchas veces no lo quiere hacer bajo el ruá, hermano, bajo el Espíritu de Dios. Mire, el ruá en el espíritu de sabiduría y entendimiento y conocimiento es el que recibe la persona cuando permite que Dios venga sobre usted. Y en el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 28, versículo 3. Quiero llevarlo rápidamente, hermanos, a algunos hombres que fueron dirigidos por medio del Espíritu de Dios para hacer cosas que Dios le había mandado hacer. Porque si bien es cierto, hermanos, cada uno de los que estamos acá tenemos algo que hacer para las cosas de Dios, pero necesitamos verdaderamente ser dirigidos y ser guiados. Éxodo 28:3: y tú habitarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del Espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Imagínese usted, aún para la gente que iba a diseñar estos vestuarios, el Señor estaba poniendo espíritu de sabiduría. Diga conmigo: espíritu de sabiduría. ¿A cuántos le falta espíritu de sabiduría hoy en día, hermano? Por eso les decía que el Espíritu Santo no solamente es de sentirlo, verlo o quererlo simplemente, sino es una experiencia que permite, hermanos, algo que transforma completamente mi ser.
Ya no vivo yo, dice la Biblia, mas Cristo vive en mí. Él es el que actúa, Él es el que piensa, Él es el que trabaja, Él es el que me hace hacer, decir e ir a donde Él quiere. Pero eso es lo que sucedía incluso en el tiempo de Aarón. Para las vestiduras el Señor ponía espíritu de sabiduría. Deuteronomio 34:9, por ejemplo. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Note qué tremendo. Dios da un espíritu de sabiduría a Josué, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y me llama la atención algo que le quiero comentar más adelante, hermano, porque sabe que la Biblia dice que si de gracia recibiste, de gracia tienes que dar. ¿Cuántos dicen amén? Muchos reciben ustedes de Dios y no dan. Y no solo algo material, no solo salud, sino que a veces también lo que Pedro y Juan le dijeron a aquel hombre que estaba postrado: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenían ellos? Y hermanos, ¿qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? Tiene la gracia del poder de Dios. Tiene, hermanos, la salvación que fue dada por medio de Jesucristo. Y si usted ha sido ministrado por el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu ha descendido sobre usted con lenguas, usted tiene mucho para dar. Y qué interesante, porque Dios también está queriendo poner del Espíritu que ha puesto en usted también en otras personas. Sabe, parece un poco raro, pero le voy a contar también. Por ejemplo, Moisés. Dios le dijo unas palabras cuando Moisés estaba pasando por un momento bien duro. Por eso, hermano, nosotros entendemos al líder, al pastor. Hay momentos difíciles, y Moisés estaba pasando un momento muy difícil, y no le reclamó tanto a Dios, pero sí le dijo estas palabras, hermano: ¿acaso he parido yo a este pueblo? Moisés estaba desesperadísimo porque no le hacían caso. Quería controlarlos y no podía. Pero sabe una cosa, hermano, sabe una cosa, dice la Biblia que él le dijo estas palabras en Éxodo 18:22, y le dijo, en Números 11:16: y tomaré del espíritu que está en ti. ¿Cuál era ese espíritu, hermano, que se movía en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el espíritu de Moisés que hacía que los grandes milagros se sucedieran y las cosas se dieran? Era el espíritu mismo de Dios que estaba sobre él. Por eso, hermanos, les digo que el Espíritu Santo está desde el principio, está muy marcado en el Antiguo Testamento, y no podemos nosotros negar su existencia, ni tampoco el mover poderoso con el cual lo hizo a través de grandes hombres de Dios. Y me llama la atención porque le dice: y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Qué le parece? Y si usted lee, hermano, los 70 ancianos se reúnen, y Dios toma del espíritu que había en Moisés y lo pone en el espíritu de ellos, y ellos empiezan a hacer todo lo que Dios estaba diciendo. Porque le digo nuevamente, hermano, cuando el Espíritu Santo está, hay orden. Si usted quiere orden en su casa, permita que el Espíritu Santo, permita, hermanos, que venga a su vida, a su familia, y le ministre. ¿Cuántos están contentos por eso, hermano? Gloria a Dios. Mire, si le va a aplaudir al Señor, hágalo con libertad y no. Y creo que no hay mancos aquí en esta mañana. Los 70 ancianos y Bezaleel, del cual prediqué hace un par de domingos atrás en los jóvenes, alguien que era diestro en todo tipo de creatividad. ¿Quiere creatividad en su trabajo? ¿Quiere creatividad en su familia? Esposa que está aquí, para que su esposo no diga otra vez los mismos frijoles. Si comen frijoles hay un montón de formas: parados, sentados, acostados. ¿Sabe? Este hombre, dice la Biblia, le llenó del espíritu de inteligencia en Éxodo 31:2. Le llenó del espíritu de Dios en inteligencia
y en creatividad. Si usted se fija, el Espíritu Santo, hermano, ha estado en todo momento desde la creación, en el Antiguo Testamento, y lo vemos en toda área. A nivel moral también, el ruá de sabiduría también es el espíritu de santidad. La moralidad es una de las partes que pelean fuertemente, hermano, con el Espíritu de Dios, porque la gente, al no ser moral o al ser inmoral, hermanos, entonces están teniendo un choque muy fuerte. Y también esta es un área que el Espíritu toca mucho en el hombre. A nivel moral, hermanos, el ruá es la sabiduría o es el espíritu de santidad. Mire, dice la Biblia que el ruá, hermanos, es como una lámpara que escudriña lo más profundo del corazón del hombre. Y eso lo dice en Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y la otra parte que trabaja muy fuerte es a nivel religioso. Dijimos, hermano, a nivel intelectual, el Señor del espíritu de sabiduría. A nivel moral, Él es como lámpara que ve los pensamientos del hombre. Y, hermanos, a nivel religioso, era a través de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sabe? A mí me llama la atención cuando un profeta de Dios llegaba a cierto lugar, hermanos, y cuando el profeta llegaba había un cierto temor. Pero ¿qué hablaban los profetas? ¿Quién era un profeta? Ahora tenemos, hermanos, hoy en día tanta gente que se dice llamar profeta, pero no hablan posiblemente lo que Dios está pidiendo. Cuando usted se dispone a hablar a otros acerca del amor de Dios, cuando usted quiere compartir su fe, usted se vuelve un profeta de Dios, porque el Espíritu Santo, hermanos, es el que se activa para que usted pueda hablarles a otros del amor de Dios. Esto se demuestra más claramente por la experiencia de los profetas. El profeta era un hombre que tenía el Espíritu Santo. En Ezequiel 2:2, hermanos, dice: y luego que habló, entró el Espíritu en mí, dijo el profeta. Porque no se trataba del hombre, se trataba ni siquiera de la parte, hermanos, donde el Espíritu Santo estaba ahí desde la creación, sino que ahora se activaba y se movía también por medio de hombres de Dios. Y Ezequiel dice estas palabras: entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí lo que me hablaba. ¿Cuántos pueden escuchar a Dios cuando verdaderamente usted permite que el Espíritu Santo es el que venga y se posesione sobre sus pensamientos y no sobre otra cosa que no sea Dios hablando a su corazón? Ay, hermano, yo quiero hablar de parte de Dios. Sí, pero ni siquiera deja que Dios le hable. Ay, hermano, yo quiero llevar un mensaje poderoso. Sí, pero el mensaje debe tocar nuestra vida primero. El Espíritu Santo debe redarguirnos, debe de cambiarnos, debe de hacernos cambiar de rumbo, hermano. Y cuando ya el Espíritu de Dios ha tomado posesión completamente, entonces usted hablará. Los profetas lo hacían de parte del Señor. Por ejemplo, hermanos, era a través de este ruá que el profeta recibía la palabra de Dios y luego de eso declaraba la palabra de Dios. Diga conmigo: recibía la palabra y luego declaraba la palabra. Hermanos, es el Espíritu Santo, es el que hacía esos mensajes, el que llevaba directamente lo que Dios quería a través de hombres que eran guiados por su presencia. Y eso fue el Espíritu Santo, hermanos, en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, lo quiero llevar a entender, hermanos, que más que una enseñanza, el Espíritu Santo fue una experiencia en el Nuevo Testamento. ¿Sabe una cosa? Yo lo he estado compartiendo a veces con algunos y digo esta frase: cuando los discípulos o los apóstoles anduvieron, hermanos, predicando, haciendo milagros, prodigios, maravillas por todos lados, ellos no andaban enseñando, ellos no predicaban doctrina ni enseñanza en aquel entonces, sino que para ellos era más una experiencia vivida en el momento. No tenían cultos, hermanos, donde estudiaban Hechos de los Apóstoles o el Espíritu en Hechos, sino que simplemente decían: ¿tenés el Espíritu? No, ok, ven para acá, porque lo que Dios me dio a mí, yo quiero compartirlo con vos. Se lo daban y esta persona recibía el fuego de Dios y empezaba la experiencia a expandirse por todos lados,
como lo hace el Señor incluso hasta nuestros tiempos. Más que una enseñanza, el Espíritu Santo fue una experiencia en el Nuevo Testamento. El versículo 4 que leímos, cuando le dijo: quédense ahí y van a recibir algo que ya fue prometido por el Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Yo no sé, hermanos, si usted se alegra al saber que este es el tiempo, el momento que el Espíritu Santo está obrando en la iglesia. Estaba leyendo unos artículos que nuestro pastor nos dio y algo otras cosas, hermano, que estábamos leyendo, y me daba cuenta que el resumen, hermano, de todo el libro de los Hechos prácticamente, el objetivo principal, hermanos, de todo el libro de los Hechos es dar a conocer el poder siempre manifiesto de Dios a través del Espíritu Santo por medio de la iglesia. Jesús se había ido. Los discípulos eran cobardes. Pedro ya no había caminado. Caminó porque Jesús estaba ahí. Lo negó. Bueno, hicieron tantas cosas, hermano. No creían, solo miraban, solo veían. Pero había una promesa dada por el Padre que iba a venir el Consolador, el Paracleto. Yo me imagino a los discípulos en ese momento diciendo: Señor, pero ¿por qué te vas? Quédate con nosotros. Y le dice el Señor que para mí es necesario que me vaya. ¿Cuántos se alegran que Jesús dijo esas palabras? No se alegra. Porque dijo: porque vendrá el Espíritu Santo y Él los bautizará. Ahora, hermanos, ya no era Jesús haciendo milagros. Ahora, hermanos, ya no era todo alrededor de Jesús. Jesús dice: ahora le toca a usted. Ahora levántese usted. Pero ¿y cómo lo voy a hacer? Tranquilo, porque hay algo que viene pronto para ustedes. Solo que quédense unidos. No se retiren. La unidad marcó, hermanos, el principio de un avivamiento poderoso en la iglesia primitiva. Ellos se quedaron ahí. Ellos recibieron, capítulo 2, hermanos, de hecho, el Espíritu Santo descendió, hermanos, en cada uno de ellos. Y empezó una poderosa obra que la gente se admiraba y decía: ¿qué pasa con estos hombres? Ellos andaban con Jesús, caminaban con Él, pero ahora ellos son los que hacen milagros. ¿Cómo es posible? Porque ahí estaba, hermano, más que una enseñanza, era la experiencia que cada uno de ellos estaba viviendo. Los discípulos en el Nuevo Testamento, hermanos, hacen el énfasis de que toda la obra que hacían recaía en el Espíritu Santo que estaba sobre ellos. Y usted se levantará un día diciendo: hermano Oscar, yo no era antes igual. Y esto es lo que a mí me agrada, hermano, porque algo que me motivó también a traer estos puntos que les estoy compartiendo, hermanos, es algo que yo le llamé también la experiencia personal de cada quien. No sé cuál ha sido su experiencia con el Espíritu Santo, hermano. Ha escuchado tanto Espíritu Santo, ha escuchado tanto acerca de esto, acerca de aquello, de hablar en lenguas, de los dones. Pero ¿cuál es su experiencia con el Espíritu Santo? Yo recuerdo, hermano, que hace un par de años atrás, quizá unos 7, 8 años, siendo yo de una iglesia no de carácter pentecostal, pero entrando en aquellos tiempos, hermanos, ahí por el 2007 más o menos, recuerdo que empecé a visitar los embajadores de Cristo, que es el Departamento Nacional de Jóvenes de la de Dios, y había un hombre llamado David Molina, donde fuimos nosotros allá al viaje misionero, que empezó a agarrarnos. Pero él nos decía: ¿y ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y yo le decía: no. Bueno, es mi anhelo que mientras están conmigo trabajemos, pero que al mismo tiempo también venga algo que sea una experiencia personal de ustedes, para que no se queden viendo. Porque uno de los problemas grandes, hermano, cuando usted ve el mover de Dios, es que muchos se quedan viendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo conocer al dueño de la empresa, hermano, que solo ser un allegado. Pero cuando usted sabe que la presencia de Dios desciende en un lugar, hermano, usted quiere moverse a correr a esa presencia. Usted quiere entrar en ese mover. Y yo recuerdo que en una vigilia nacional de jóvenes, hace mucho tiempo atrás, hermanos, estábamos ahí
Y el pastor David Molina dijo estas palabras, dijo: ahora es el tiempo, si alguien quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, venga y pídaselo con tanta devoción y fuerza, y no se vaya desde aquí hasta que la presencia del Espíritu Santo de Dios sea sobre ustedes. Y empieza aquel hombre a orar, y empiezan los jóvenes a pasar, y yo miraba, hermano, yo siendo alguien enseñado sobre la pasividad en esto del Espíritu de Dios, estaba ahí, pero algo me movía y me empujaba a que yo pasara al frente. Recuerdo, hermano, lo único que recuerdo es que sí pasé, y de ahí ya no recuerdo nada, hermano. Solo recuerdo que pasaron las horas y yo estaba tirado en el suelo hablando en lenguas que no entendía. Y hermanos, se lo digo así con todo corazón, desde ese día, hermanos, no fue nada, fue igual. Desde ese día, hermanos, mis temores empezaron a agarrarse de la mano de Dios aún más, porque había habido algo más que algo doctrinal o una enseñanza. Había habido una experiencia, había habido intimidad. Y yo no sé usted cómo busca el Espíritu, si lo busca por una enseñanza, o lo busca porque usted quiere más de Él, porque quiere toparse más y a recostarse más a su presencia. Muchas veces nosotros lo hacemos cuando estamos cargados. Muchas veces lo hacemos cuando venimos atribulados, cuando estamos en problemas. Pero cuando usted aprende un estilo de vida, hermano, usted se da cuenta que ya el Espíritu Santo no se trata de una enseñanza, se trata, hermano, de una experiencia que se vive todos los días. Porque el Espíritu Santo está ahí cuando usted duerme, el Espíritu Santo está ahí cuando se levanta, cuando usted está en medio de la dificultad, hermano, el Espíritu Santo está ahí. Él es el consolador, Él es el que está protegiéndole. Cuando usted siente temor, hermanos, y dice: ¿de dónde estoy sacando fuerza en esta situación? Es el poder de Dios, es el poder de Dios que está en mí. Ese mismo espíritu, hermano, que los discípulos experimentaron, ese es el mismo espíritu que nosotros tenemos hoy. Amén. Y la tercera cosa, hermano, con la que quiero terminar en esta hora, es que la promesa del Espíritu Santo nos ayuda a vivir en santidad, y está vigente hasta el día de hoy. Mire, hermanos, uno de los grandes problemas que decía yo hace un par de rato era nuestra falta, hermanos, de caminar con Dios. No caminamos conforme al propósito, la voluntad de Dios. Todos, hermanos, dice la Biblia, somos pecadores y todos nos desviamos, pero llega un momento que uno está luchando con aquellas cosas que no puede, se siente, hermano, atribulado, siente que no puede, y a veces mucha gente me dice: mire, hermano, yo vengo a la iglesia, pero me siento como alguien hipócrita delante de Dios. Yo no sé si alguien está aquí que alguna vez sintió eso, diciendo: yo me siento hipócrita. ¿Cómo puedo yo levantar mis manos si ayer estuve haciendo algo que no era correcto? ¿Cómo puedo yo entrar en llanto y cómo puedo entrar en esa presencia si verdaderamente yo no estoy en perfecta comunión con Dios? Podrá decir muchos posiblemente esta mañana, pero yo le digo una cosa, hermano: la promesa del Espíritu Santo nos ayuda a vivir en santidad, y a la par de la promesa del Espíritu Santo está la gracia del Señor, hermano, que nos mantiene y nos sostiene para que nosotros avancemos en las cosas que Él quiere. Mire, para el apóstol Pablo, por ejemplo, uno no puede ser cristiano sin recibir el Espíritu. Qué tremendo, ¿verdad? Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo decía estas palabras con mucho denuedo, y las decía porque él reconocía verdaderamente que aquel que dice ser un cristiano o alguien que sigue a Jesús debía tener la promesa también en su vida. Aún en el Antiguo Testamento, cuando se dieron aquellas órdenes que el fuego se mantuviera encendido en el altar y que no se apagara, hermanos, de la misma manera el Espíritu de Dios está encendido ahora. Lo que sucede es que necesita muchos que se metan a ese fuego y a ese calor de Dios para que experimentemos juntos, hermano, la presencia misma de Dios en nuestra vida. No sé verdaderamente cuál es la lucha que usted puede estar teniendo en su vida en este momento, pero le aseguro algo, hermano: el Espíritu de Dios es el agente para ayudarle a que usted y yo vivamos en santidad, a que usted y yo nos apartemos del pecado. Es el que nos redarguye, es el que nos, hermanos, dice las cosas que no están bien. No es su conciencia, no es lo que decimos, me remuerde la conciencia por lo que ha pasado, sino es que el Espíritu Santo de Dios le está diciendo: hijo, un día yo te salvé,
pero te falta algo, un ingrediente que te va a ayudar a tener poder y avanzar a hacer la obra como se debe hacer. Permite que la presencia del Espíritu venga a tu vida y verás que todo va a cambiar. Tener el Espíritu de Cristo, hermanos, es pertenecer a Cristo. Porque oiga lo que dice Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Necesitamos, hermanos, que more en nosotros, porque cuando usted manifiesta obras que no son de parte del Espíritu, son obras que son de parte de la carne. Y no podemos a este tiempo, hermanos, pasar más tiempo en las obras de la carne, sino que necesitamos, hermanos, permitir que venga el fruto del Espíritu de Dios. Yo no sé cuántos aquí han anhelado alguna vez eso. No sé cuántos aquí le habrán dicho: Señor, yo quiero el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu en mi vida. Quiero terminar, hermanos, en esta mañana diciendo algo que Dios puso en mi corazón. Y es que la iglesia del rapto, hermanos, de alguna manera tendrá que ser como la iglesia primitiva. Estamos en tiempos donde Cristo está por venir. Amén. Y la iglesia del rapto, o sea, nosotros, hermanos, tendremos las mismas características que la iglesia primitiva. Algunas de estas características, hermanos, ¿cuáles eran? Se mantenían unidos, eran unánimes, compartían todo. Esas eran características de la iglesia primitiva. ¿Está eso en la iglesia del rapto? La iglesia primitiva, hermanos, tenía algo, tenía el poder y el fuego del Espíritu Santo de Dios. Los discípulos hacían lo que fuera, daban su vida, morían, se metían, los apedreaban, hacían cosas tremendas. ¿Es la iglesia, hermanos, del rapto igual en este tiempo? Yo quiero que usted piense bien y analice cómo necesitamos, hermanos, volver también a esos inicios que el Espíritu Santo hizo a través de la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Necesitamos estar preparados, hermano. Necesitamos tener fuego y poder de Dios en estos tiempos para enfrentar lo que la Biblia le llama los principios de dolores. Aquellas cosas, hermanos, que se tendrán que dar antes de la venida de Cristo, antes del arrebatamiento de la iglesia. Tendrán que suceder cosas, hermanos, que el mismo Cristo dijo son principios de dolores. Pero muchos están con miedo. Muchos ven la muerte por aquí y por allá. Muchos ven que la cosa no se pone bien y temen. ¿Por qué? Porque tu espíritu es el que camina. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios es el que toma posesión de ti, tú te levantas, pones tu mirada al frente y dices: Señor, yo levanto mi cabeza porque sé que mi redención está cerca, porque sé que pronto vienes para traer la iglesia y llevarla contigo a las bodas del Cordero. Allá estaremos, hermanos, por 7 años con nuestro Señor Jesucristo. Denles ofrenda de palmas en esta hora. Póngase de pie un momento, vamos a pedirle al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana. Señor, hay mucho que poder hablar y decir a través de tu palabra acerca del Espíritu Santo de Dios. Pero más que una enseñanza esta mañana, queremos que sea una experiencia para muchos, Señor, que posiblemente nos estarán viendo a través de las redes sociales. Para muchos que estarán ahí luchando con cosas que no pueden. Y para muchos acá, Señor, que se han dejado guiar por los deseos de la carne, posiblemente más que el fruto del Espíritu. Pedimos en esta hora, Señor, que pongas un mover de tu Espíritu como tú quieras, no como nosotros queramos, Señor. Sopla sobre esta congregación. Sopla sobre esta congregación. Porque tú tienes cosas, Señor, para esta iglesia tan grandes que solo aquel que tiene los ojos de la fe puede verlos y declararlos.
Vamos, si aquí hay alguien que cree que cosas grandes vienen para esta iglesia y que el mover de Dios va a ser más manifiesto en los postreros días, levante sus manos al cielo y diga: papá, aquí estoy yo, quiero ser parte de ese mover. Quiero ser parte, Señor, de la experiencia de tu Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús.